Mira, es un tema sumamente complejo. Hace muchísimos años que se viene hablando y se viene, eh, sobre todo, tratando de mostrar las posibles consecuencias del cambio climático. El problema, yo creo que el problema principal, más allá de la concientización del ciudadano, de la sociedad en general, porque eso sí está ocurriendo, Ujú. pero por ahí no al grado o con el nivel de velocidad que debería ocurrir. Mm. O sea, la sociedad está tomando cierta conciencia con respecto al impacto que puede llegar a tener estos procesos de cambio climático que se dan a escala global, pero ¿cuál es el tema? El cambio climático a escala global se expresa de diferentes maneras a escala local, ¿sí? Claro, claro. Entonces, por ahí procesos que nos resultan mucho más llamativos o a veces mucho más agresivos, como los que se pueden llegar a ver en el hemisferio norte, no lo estamos viendo en esa magnitud en el hemisferio sur. Claro. Y eso tiene que ver con que el clima no es el mismo a nivel en todo el planeta. Ujú. Pero el impacto sí se da de manera globalizada. Otro punto que por ahí hace difícil revertirlo o mitigarlo es un modelo de impuesto, un modelo de consumo, ¿sí? Que sostiene una economía que tiene que ver con el consumo, que tiene que ver con objetivos a mediano y a corto plazo de los gobiernos, a nivel, no solo a nivel Argentina, sino a nivel global, y de las personas que influyen sobre esos gobiernos, que principalmente son los grandes grupos económicos, empresas multinacionales o transnacionales con un poder económico enorme, Claro. que presionan, ¿sí? Y están presionando en una dirección, pero de nuevo, Ujú. a muy corto plazo. Yo leía hace un tiempo un artículo sobre el litio, por ejemplo, el tema de la explotación del litio, si realmente cuál es el impacto ambiental de la explotación del litio a una escala local y a una escala global. Ujú. Sí, porque supuestamente el litio, la explotación del litio apunta a generar vehículos, o sea, entre muchas cosas, sostiene la tecnología de baterías muy eficientes y de vehículos de uso eléctrico. Pero el tema es la utilidad por un lado, y cuando ese producto o ese recurso se transforma en lo que se llama a nivel internacional un commodity. O sea, ya entran a ver otros factores en juego que no tienen que ver simplemente con la utilidad directa de ese producto. Entonces, cuando comienza el mercado siempre lo ensucia todo. Cuando el mercado comienza a actuar sobre estos productos, ¿sí? Ya dejan de ser servicios o bienes que requiere la humanidad para una mejor calidad de vida y se transforman en moneda de intercambio. Y otro punto que leí y que me pareció sumamente interesante también es cuando ese consumo no apunte a marcar diferencias entre las personas. El ejemplo ahí quedaba muy claro, no me acuerdo ahora, una mujer es la autora, lo tendría que buscar al trabajo, era el de la movilidad individual, los automóviles. O sea, los automóviles también son herramientas que son herramientas que nos permiten trasladarnos de un punto A a un punto B. Entonces, cualquier vehículo nos permitiría trasladarnos de un punto A a un punto B. El tema es cuando ese vehículo marca una diferencia social, ¿sí? Entonces yo no me interesa solamente trasladarme de un punto A a un punto B, sino también me interesa, entre comillas, como sociedad, mostrar que soy capaz de trasladarme de un punto A a un punto B con un vehículo mucho más caro. Cuando los bienes de consumo dejen de tener esa carga, yo creo que ahí comenzaría a haber un cambio real en cuanto a la percepción que tenemos del cambio climático. Pero eso requiere un cambio sumamente radical
a nivel de gobiernos, a nivel de economía, a nivel de economía internacional, de política internacional. Incluso, por ejemplo, movernos entre ciudades, tendríamos que basarnos solamente en vehículos de movimiento colectivo, ¿sí? Trenes o colectivos, y no vehículos individuales. Claro. Y eso es una punta del, punta del iceberg. Y digamos, esas políticas ambientales se llevan a cabo generalmente en países de Europa. Yo, por ejemplo, tengo un hermano que vivió hasta hace poco en España y en otros países como Alemania, y se utiliza muchísimo la bicicleta. O sea, hay por un lado hay un consumismo salvaje, globalizado, increíble, porque todo lo que es el bienestar, el estado de bienestar, pero fundamentado en la capacidad de compra que tiene el individuo, por ejemplo, en Europa. Y por el otro lado, como contradictorio, está el tema de, a ver, vamos en bicicleta, caminemos más, no usemos los vehículos, utilicemos el tren, utilicemos, como te digo, hay un servicio de bicicletas. Sí, pero eso también es medio engañoso, porque claro, el tema siempre acá, el punto es pensarlo a una escala global. Así Entonces, la pregunta es el por qué Europa puede hacer eso. Uh-huh. Y bueno, porque se sostiene en base a la explotación de recursos naturales, de ambientes y de biodiversidad en los países que son denominados del tercer mundo, principalmente Latinoamérica, África, así es, parte del sudeste asiático. Yo también, unos conocidos en su momento vivían en Estados Unidos y ellos eran felices porque separaban los residuos. Entonces los residuos reciclables iban, y la pregunta era que nunca se preguntaron a dónde iban. Claro. Y esos residuos iban a un contenedor que terminaban en Indonesia, o en el fondo del mar, o en Indonesia, en donde no había una separación o un procesamiento de metales pesados. Entonces yo las pilas me las sacaba de encima, pero terminaba contaminando Indonesia, o los bosques están avanzando en Europa y yo puedo moverme en bicicleta, pero porque los bosques en Sudamérica están retrocediendo y los metales con los que se fabrican las bicicletas están generando guerras en África, por ejemplo. Claro, ahí tenés la contradicción con Bolsonaro, por ejemplo, en Brasil, ¿no? Por un lado, Brasil es uno de los países que recicla la basura de hace décadas y que cuida el agua. Por ejemplo, enseñan en los colegios a bañarse en 3 minutos para conservar el agua dulce, pero por otro lado hay una depredación de los bosques nativos del Amazonas. Lo que pasa que también, de nuevo, era como yo te decía al principio de la entrevista, estas acciones individuales sumadas suman y ayudan. Yo no digo que no ayuden, pero hay cuestiones a nivel de consumo a una escala global, a una escala macro, que por ejemplo, yo puedo ahorrar agua en el consumo en mi habitacional o domiciliario, pero los principales consumidores de agua a escala global son las agroindustrias. Claro. ¿Sí? Entonces, es un tema muy complejo que requiere cambios a una escala muy grande y depende directamente de gobiernos y sobre todo más que de gobiernos, porque esa es otra realidad, muchos gobiernos están subordinados a grupos económicos. El poder actual lo da la economía, ¿sí? Pero cuando entendamos que ese dinero se sustenta en el ambiente, y que el ambiente es uno solo y que el planeta es uno solo, o sea, hace falta un cambio muy, muy de base. Y tendrían que ser movimientos de base desde la ciudadanía, pero a una escala casi que yo diría, o sea, a la escala que se dieron grandes revoluciones a nivel global. ¿Sí? O sea, si toda la sociedad planteamos que el problema ambiental es clave, que el bienestar humano es una prioridad y presionamos sobre nuestros gobiernos fuerte, ahí quizás podamos empezar a ver el cambio. Claro. No, o sea, es muy loable lo que van a hacer hoy de reunirse frente a la legislatura y apoyar temas que tienen que ver con el cambio climático, pero el cambio tienen que ser movilizaciones a gran escala, pero no solo movilizaciones, sino un compromiso a
de casi toda la ciudadanía a una escala casi global, te diría. Sí, totalmente de acuerdo. El tema de los bosques no está en... iba a preguntar, sí. ¿Qué pasa con la ley de bosques? Porque no se cumple en la propia provincia de Salta. Lo que pasa es que nadie, primero, cuando hablamos del ordenamiento territorial de bosque y la ley de bosque, hay muchas personas que no saben ni de qué estás hablando. Claro. ¿Sí? En segundo lugar, los medios de comunicación, pero hablamos de los grandes medios de comunicación, tampoco lo ponen en agenda. Uh-huh. Por una cuestión también de educación, no se conoce o no se sabe las consecuencias que puede llegar a traer un reemplazo masivo de bosques en la provincia de Salta. Y no estamos hablando solamente, o sea, todo tiene que ver con todo. El ambiente, 2 más 2 no es 4. 2 más 2 probablemente sea 4 en determinadas situaciones, pero en otras situaciones puede ser 3. Esto es una cuestión de probabilidades y de interacciones muy, muy complejas entre sistemas naturales. Entonces, el cambio climático trae aparejado pérdida de biodiversidad. Esa pérdida de biodiversidad trae aparejada emergencia de enfermedades, uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Reemergencia o aparición incluso de nuevas enfermedades. Uh-huh. En algún momento pensamos que la pandemia y el COVID iban a hacer que las personas un poco pongan en valor el tema ambiental porque nos afecta directamente. Nos tuvieron encerrados, tenemos que usar barbijos, o sea, hay una serie de cuestiones que nos afectan directamente en la vida cotidiana. Pero los humanos tenemos el problema de percibir todo de manera estanca. Entonces es como que la enfermedad va por un lado, el ambiente va por el otro, la economía va por el otro, incluso la cultura y el arte van por otros, y en realidad todo tiene que ver, todo tiene que ir junto. Uh-huh. Y cuando entendamos un poco eso, creo que recién vamos a poder empezar a comenzar a hablar y plantear un cambio. Con los bosques en Salta y el ordenamiento territorial del bosque pasa eso. Sí. ¿Sí? En ámbitos no se cumple. No. Claro. Se cumple a medias, y se cumple a medias porque tampoco hay un entendimiento total de qué pasa si no se cumple. Sí, no, y además, bueno, como vemos en el norte de Salta, por ejemplo, mira, ayer tuvimos una nota con la antropóloga Leda Cantor en torno al conflicto que hay con los territorios de los pueblos huichis, pero también hay dentro de ese conflicto, que es una enorme cantidad de conflictos que hace uno grande, uno gigante, que es el de los territorios. También está, por ejemplo, la explotación de los bosques nativos, el correr a los pueblos originarios de sus lugares históricos, ¿para qué? Para darlos o venderlos a gente que va a hacer explotación tanto de la madera como explotación, por ejemplo, de la soja, ¿no? La mayor parte de los casos. Entonces, por lo que vos decías al comienzo, el económico, el factor financiero, rige de alguna manera, parece regir el mundo no solo a grandes escalas, sino a escalas pequeñas también. Lo que pasa es que, de nuevo, todo tiene que ver con todo. Estamos hablando de mucho dinero. En algún momento surgió este conflicto con el tema de la explotación del palo santo desde China, que hay comunidades originarias que se les reparten guías o se les venden guías porque justo en sus territorios coinciden con la distribución del palo santo. Claro. Y los números que hablamos me comentaban personas que conocen del tema, que por ejemplo un equipo, un acoplado completo de palo santo a una comunidad originaria le representa unos $2.500, que si pensamos es un montón de plata, pero ese mismo equipo exportado en el puerto de Rosario, en Santa Fe, lo pagan a $50.000. Entonces, estamos hablando porque ¿cuál es el principal problema? Genera conflictos de intereses, porque por un lado se trata de, yo creo que en algunas ocasiones es incluso adrede de ocultar o de no informar completamente las posibles consecuencias del ambiente, porque la explotación de muchísimo dinero. Claro, totalmente. Mira la hidrovía. Sí. El problema de la hidrovía, que es muy actual, ¿no? Es un problema actual y que a nadie le importa tocarlo. Se lo tocó a comienzo de año
y ya pasó al olvido. O sea, no es que no importa, ese es otro punto también. No es que no importa, se trata de cambiar el foco hacia otra situación, porque el ambiente sí importa. O sea, estas grandes empresas multinacionales, el ambiente es una fuente de capital, de divisas. Pero pero se subestima las consecuencias, digamos, o se cree que va a ser a muy largo plazo, cuando posiblemente ya ni siquiera sus bisnietos estén con vida. O directamente no les importan las consecuencias. Hay una mezcla, porque yo en algunos puntos, con algunos, en algunas situaciones, yo creo que no les importan las consecuencias. No es que las subvaloran, saben la importancia y el impacto que puede llegar a tener, pero no les importa. Y el conocimiento, Enrique, el conocimiento desde la academia, que es tan importante, pero la mayor parte de los casos queda en la academia y queda para la gente que está dentro de la academia, ya sean estudiantes, ya sean docentes, ya sean investigadores. ¿No te parece que ahí también hay que repensar un poco los límites de la academia? Es decir, a ver, si no puede todo el pueblo llegar hasta la academia, no puede toda la ciudadanía ir hasta la academia por conocimiento, y la academia desde su lugar de investigación sí podría llegar a los gobiernos para tratar de que cambien las políticas públicas desde algún lugar. Eso también es muy complicado. Hay dos situaciones ahí. Una que yo siempre insisto y hago la autocrítica como investigador desde la academia, muchas veces nos resulta es incluso hasta subvalorado desde la academia la actividad de educación ambiental o la de divulgación de la ciencia. Ajá. El mismo sistema académico obliga a que vos publiques en revistas muy muy especializadas, incluso en la Argentina esas revistas las publicaciones tienen que ser en inglés. Entonces vos, para mantenerte en el sistema científico tecnológico nacional, tenés que producir y publicar muchísimo en inglés. Entonces eso ya hace pone un obstáculo, digamos, para que eso llegue directamente a las personas. Y en segundo lugar, desde los funcionarios, tanto de los tres poderes, ¿no? Legislativo, ejecutivo y judicial, los tres poderes, no suele haber una valorización, o no se le suele dar la importancia a veces que debe tener el asesoramiento técnico. Las decisiones políticas, lamentablemente, hablando de política en general, no de política partidaria, sino de como seres humanos políticos, políticas públicas, muchas veces responden a coyunturas o a caprichos, en muchos casos, de algunos funcionarios, y no responden a realmente bases técnicas. Claro. Si a eso le sumamos que muchas de esas bases técnicas están escritas en otro idioma, claro. ¿Sí? Porque, por ejemplo, mi pareja, ¿sí? Ella está por trabajar, justamente quiere ver hasta qué punto, es la doctora Mariana Chanampa, también es bióloga, hasta qué punto, o sea, evaluar en qué nivel usan la información académica los decisores. ¿Sí? Preguntarle a decisores cuánto ponderan, y primero si es que utilizan, y segundo cuando la utilizan, cuánto ponderan esa información científica. Y lo podríamos hacer a una escala de la sociedad, o sea, preguntarnos nosotros como miembros de la sociedad, nuestras decisiones, hasta qué punto están basadas en cuestiones técnicas o científicas, y no pasan por caprichos, por posturas personales, por creencias, ¿sí? Claro, sí, totalmente. Interesantísima el trabajo de tu esposo, muy interesante. Discúlpame, Enrique. Nicolás, no sé si querés hacerle una consulta a Enrique. He apagado el micrófono, Nicolás. Esto de la tecnología, ¿viste? Sí, tiene sus bemoles.
Ahí escuché que andaba un gato por ahí. Pues, sí, un gato que quiere salir y sí, a mí me pasa lo mismo. Ahí mi hija lo muestra. Sí, son extremadamente demandantes los gatos, son casi un hijo más. Sí, son extraordinarios. No, te preguntaba si has leído a David Harvey, el geógrafo. Él sostiene, me refiero tomando un poco tu frase, yo creo que el sistema imperial no le interesa nada, qué puede pasar con el país, con los países, con el planeta, con nada. Yo coincido en eso, sí. Él dice que si vos querés vivir, dice Harvey, como un ciudadano parisino, que no tiene problema de gas, ni corte de calle, ni agua, nada, o como un ciudadano neoyorquino, dice, se requieren 3 planetas. O sea, como es un solo planeta, estos sistemas van por nuestros recursos. Ellos van a sostener sus sociedades con la expoliación de los países subordinados, que es lo que estábamos hablando hace un rato con Sandra, en el tema de que hay una grieta mundial, la grieta, ¿no? Sí. Una cosa es el francés, que ya la revolución la hicieron, en otros países como nosotros que todavía no la definimos ni como nación. Entonces, exactamente. Es muy difícil el respeto a... Vos me lo hiciste acordar, porque yo a mi hijo lo vivo retando cuando escucho que se baña, usa mucha agua para bañarse, viste que los pibes están horas, escuchan música, todo. Pues, bueno, pero es verdad lo que vos decís, yo le exijo a él y por otro lado la potencia o las mineras acá nomás en Argentina te usan el agua. Es muy difícil, ¿no? Eso es lo que te quería decir. Sí, o sea, no deja de ser valioso la actitud individual, pero yo a veces lo pienso y casi es importante para estar bien uno con uno mismo y saber que no está al menos sumando al desastre global. Pero, y es una cuestión de postura, es de hecho una postura, una posición política desde lo ambiental. Yo en algún momento con otros colegas, por ejemplo, un momento en el que uno hay un punto de inflexión y uno puede hacer una autocrítica y una evaluación y un balance, es en el momento que una vez un colega me dijo, cuando vos realmente comenzás a analizar todo lo que fue necesario no solo desde el recurso natural, como se lo llama, sino desde las personas que trabajaron y toda la cadena de recursos y de herramientas que fueron necesarias, como por ejemplo para que la computadora esta llegue a tu mesa. Cuando vos lo ponés en balance y lo tenés en cuenta, ahí comenzás a entender el alcance de lo que puede ser un mal manejo de algún recurso y las consecuencias también. O sea, cuando se habla de la propuesta esta de los cerdos para China, de la carne porcina para China, ¿sí? Y solamente en el balance, porque solamente lo hacen, se ponen el tema de las fuentes de trabajo, que no son tantas, y el ingreso pura y económico y simple económico que puede tener el país y los productores porcinos, no están poniendo en la balanza toda la pérdida ambiental y la pérdida de calidad de vida que implica la pérdida de ese ambiente. Claro. En otro momento también hablábamos, y yo lo hablaba con algunos diputados que tuve de charlar y con candidatos incluso que ahora fueron diputados electos. Cuando yo me decía, cuando vos le pones precio a un territorio, ¿sí? Calculan el metro cuadrado de suelo y punto. Entonces dicen, bueno, una hectárea vale tantos dólares, 30.000 hectáreas valen tantos dólares. Sí, pero no es lo mismo 30.000 hectáreas en el Chaco salteño, 30.000 hectáreas en Cafayate, cuando nos tenemos que poner a pensar en fijación de dióxido de carbono, balance de carbono, retención de agua de lluvia, mitigación del impacto del cambio climático, biodiversidad asociada, dilución o sea, si uno en realidad tomara al ambiente por lo que vale y lo ponderara
cuando está por vender una porción de territorio, primero no sería tan barato, porque en términos internacionales a nosotros, humanos de la sociedad, asalariados, nos parece una brutalidad de plata, pero si vos lo pones en términos globales, en realidad la venta del territorio, de mucho territorio nacional, es muy económica. Si no, no vendrían. Claro. Tendríamos que cobrarles ese territorio muchísimo más caro. Y yo no digo que no se haga o que no haya un desarrollo agroindustrial, Claro. que no sea el único modelo y que no traten de transformar absolutamente todo en ese modelo agroindustrial. Y cuando vos pones en un balance estas situaciones y bueno, negociás y decís, bueno, está bien, estoy dispuesto como gobierno a ceder tal superficie de este territorio para la producción sojera, pero sí, no lo hagamos en esta dirección. Esa es la base y ese es el espíritu de un ordenamiento territorial y una planificación territorial. El problema es que no se está usando como base cuestiones técnicas y ambientales. Claro. ¿Sí? O sea, es lisa y llanamente economía, no hay otro índice, por llamarlo de alguna forma, que se tenga en cuenta. Y bueno, y ahí es donde estamos metiendo la pata.